Primero de todo, agradecer vuestra presencia y tal como decía, buenos días a los que estéis en España y bueno, perdón, buenas tardes a los que estéis en España y buenos días a los que estéis en Latinoamérica o en otras zonas que sabemos que también tenemos muchos amigos que nos siguen desde allí. Bueno, hoy vamos a hablar de escalar capacidades en ciberseguridad mediante ciberinteligencia. Ya sabéis que, tal como comentaba Tony, gracias por la presentación, Tony, uno de los principales motores de Internet Security Auditors, pues todo el ámbito de ciberinteligencia. Hasta hace pues 3 años y poco, que se abrió esta línea de negocios, este ámbito, bueno, se aplicaba de forma indirecta pues, en los diferentes servicios que se proporcionaban, ¿no? Ahora, bueno, pues hemos enfocado todos esos recursos en un único espacio, en un nuevo ámbito, pues que tengo la oportunidad que dirigir. ¿Vale? Antonio ya me ha presentado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mis datos de contacto por si queréis contactar conmigo o directamente mediante a Antonio, ¿vale? Como comentaba, estoy orgulloso de poder participar bueno, en estos webinars, sobre todo por la oportunidad que me da de poder compartir pues con personas de Latinoamérica que, bueno, sabéis que últimamente hemos tenido mucha relación por varios proyectos y la verdad es que hace especial ilusión. Y bueno, vamos al lío, ¿vale? Cuando el por qué el título, ¿no? Del por qué, el por qué este título. Principalmente porque cuando suelo hablar con responsables de ciberseguridad, ya sea pues, a nivel de algún proyecto que plantean, ya sea por algún problema que tienen, ya sea porque, bueno, tomamos un café en alguno de los eventos en los cuales participamos, que ya ha comentado Tony que participamos en bastantes. Bueno, pues la primera percepción que transmiten o que intentan transmitir, ¿vale? Es siempre que su organización eh, está totalmente blindada, ¿de acuerdo? Han comprado determinado software, han comprado determinado hardware y para ellos tienen la sensación, tienen la falsa percepción de que su organización, habiendo comprado esos hierros, ya está securizada y que no tienen que preocuparse de nada y que bueno, y que los malos cuando lleguen y encuentren la estructura que tienen montada para defenderse, pues se darán la vuelta, ¿vale? Pero claro, realmente no son conscientes de que en el tema de ciberseguridad, y muchos de vosotros seguramente ya lo habréis sufrido, el ámbito de la ciberseguridad es un ámbito en el cual es muy complejo el estar totalmente seguro. O sea, no hay seguridad 100%. Somos conscientes. Pero porque realmente, al contrario de lo que piensan estas personas que comentaba, no somos impermeables. Somos totalmente permeables. Es un poco como el gráfico que tenemos aquí. Hay circunstancias, momentos en los cuales sí que podemos llegar a ser permeables, pero esto, en la ciberseguridad es cíclica. Cíclica en el sentido de que hoy en día, ahora mismo, en un instante concreto, sí, probablemente puedo tener totalmente mi estructura más o menos segura y mis procedimientos y protocolos eh, planificados para poder hacer frente a las contingencias que se me puedan plantear, pero de un día para otro aparece una nueva vulnerabilidad, aparece un zero day, aparece Pegasus, aparece cualquier vulnerabilidad desconocida y dejamos de ser invulnerables. Y ya no solo en ese ámbito, tenemos trabajadores. De repente un trabajador está descontento por el motivo que sea si nos convierte en un insider y pensamos que tenemos totalmente la ciberseguridad totalmente eh, blindada, como decíamos, y te encuentras que no, que tienes gente dentro de la organización que está ayudando a filtrar información. O tenemos equipos que no sabemos ni que están trabajando y que siguen trabajando con Windows 7 porque no podemos modificarlos por el tipo de procesos que hacen. No podemos considerar que tenemos nuestra organización totalmente. Siempre tenemos que pensar que nuestra organización va a ser en algún momento atacada. Por lo tanto, no podemos estar tan tranquilos pensando que, bueno, que no va a pasar nada, ¿no? Hay que ser muy conscientes de esas vulnerabilidades. Claro, y esto es un poco lo que me refiero, porque eh, todos son modas, todos son modas.
cuando vino la moda de blockchain, cuando vino la moda de Fortinet, cuando vino la moda de... ¿Vale? Son modas, de repente ahora parece que para estar totalmente seguro tengo que tener este firewall, tengo que tener este software, tengo que tener este... Bueno, pensemos que realmente una cosa es la seguridad que imaginas y otra cosa es realmente lo que tú tienes. Porque en muchas ocasiones lo que haces es comprar diferentes piezas, diferentes hierros, que tú crees que por sí solos van a ayudar a aumentar, en tu caso, la seguridad, pero realmente lo que tienes son herramientas sueltas, sondas, que si no tienes algo, si no tienes un elemento que esté organizando, recopilando, analizando toda esa información, realmente no estás teniendo esa seguridad. Y esa seguridad te la va a proporcionar la ciberinteligencia. La ciberinteligencia va a ser ese ámbito que está por encima de todos estos hierros y aparatos que has comprado y que realmente te va a dar ese plus, ¿vale? No simplemente vas a tener una serie de sensores que me van a dar datos, ¿vale? Pero ¿qué hago con esos datos? Son esas herramientas. Sí, tendré un panel de control precioso, un dashboard, pero no me están generando inteligencia. Únicamente me están dando datos, ¿vale? Necesitamos que haya algo, haya alguien que sea capaz de interpretar esa información y que realmente sea capaz de convertir todos esos datos en inteligencia. Y ahí nos encontramos con, bueno, ciberinteligencia. Pensemos que cuando hablamos de ciberinteligencia estamos hablando de la inteligencia tradicional de toda la vida. Lo único que, bueno, pues hay que poner el prefijo ciber por el simple hecho de las fuentes de información de las cuales nos solemos nutrir en este ámbito. Pensemos que la inteligencia realmente lo que busca, lo que pretende es disminuir la incertidumbre del decisor, de nuestro jefe. ¿Vale? Él tiene una serie de miedos, de problemáticas, en las cuales tiene que tomar diferentes tipos de decisiones, como que pueden ir desde ¿realmente este aparato me va a servir para aumentar mi ciberseguridad o no? Y pueden ir a otro tipo de decisiones, como pueda ser compro o no esta organización, contrato a esta persona, o bueno, el tipo de circunstancias que en ese caso el decisor considere. La ciberseguridad, en este caso, no puede dar respuesta, tiene que ser la ciberinteligencia la que tiene que ayudar a disminuir esa incertidumbre. Y esa incertidumbre normalmente llegamos a partir de datos, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, porque pensemos que la ciberseguridad, por norma general, y ya veremos en el transcurso de la presentación, la ciberseguridad es proactiva, perdón, es reactiva. Por norma general, es reactiva. Esperamos a partir de una serie de incidentes y a partir de la ciberseguridad, pues no, intenta minimizarlos, intenta controlarlos, intenta recuperarse. Pero realmente lo que pretendemos es tener una labor proactiva, adelantarnos a los incidentes, adelantarnos en este caso, pues a diferentes tipos de ataques que nos puedan llegar. Por ejemplo, ponía el ejemplo antes del insider. Ahora sabemos que los ciberdelincuentes ya están buscando, ya publican anuncios buscando personal dentro de las grandes corporaciones para no tener ni que romperlas. Dice, ¿para qué me molestarme en romperlas si puedo conseguir a alguien dentro de una organización que le voy a dar X dinero en criptomonedas y me va a facilitar el acceso o me va a facilitar la información que yo quiero para luego chantajearlo? Pues claro, llega un punto en el cual te das cuenta que necesitas conocer cómo funcionan los humanos para adelantarte a ellos. Bueno, y en esta transformación desde esos inputs iniciales que podemos llegar a tener a esa inteligencia que necesitamos, ¿vale? Realmente creemos que es arte de magia. ¿Vale? Cuando viene un decisor, un jefe, y nos pregunta o quiere algún tipo de respuesta sobre algún tipo de información, incidente o casuística que él le preocupa, ¿vale? Él viene con unos datos que sabes de una IP, un correo, una persona, un perfil, dependiendo del ámbito, y a partir de ese punto, él lo que espera es que le generemos inteligencia. Pues inteligencia, pues a partir de unos datos iniciales que nos ha proporcionado. En ese punto, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar, hacer una transformación de esos datos iniciales, de esos inputs iniciales que nos han dado en inteligencia. Y ahí hace falta aplicar una metodología, unas técnicas, que son las que nos tienen que llevar a hacer esa transformación. No por el hecho de tener
un software específico que me hace unos PowerPoints preciosos, que me hace unos repos automáticos. Eso no es inteligencia, simplemente es recopilación de datos en formato bonito. Y el que quiera decirnos que eso lo que nos están vendiendo es inteligencia, nos está engañando. La inteligencia es un proceso en el cual necesitamos hacer una transformación. Hay una serie de pasos, que es la transformación, a partir de una recopilación de datos, una homogenización, un análisis, y a partir de ahí ya podemos comenzar a hablar de inteligencia, porque ha habido un análisis posterior a esa recopilación, no únicamente una recopilación de datos y me presenta un dashboard precioso y PowerPoint, ¿vale? Es mucho más allá. Y ahí entraría, bueno, pues ahí nos entraría por lo que sería el típico ciclo de inteligencia, ¿vale? Que por desgracia en este tipo de unidades se prima a la contratación de ingenieros y realmente hace falta algo más que personal que nos fabrique herramientas para hacer extracción y recopilación. Hace falta que haya alguien que realmente sea capaz de interpretar esos datos y sea capaz de generar inteligencia a partir de ellos. No únicamente el simple hecho de recopilarlos. El otro día hablaba con un homólogo de otra organización que en principio quieren generar inteligencia, claro, y me comentaba en Petit Comité que tiene un problema porque no saben, o sea, sí que son capaces de generar recopilación y que al final lo que hacen es le envían al decisor, al cliente, un volumen de datos recopilados, pero que no son capaces de hacer inteligencia porque en su grupo de trabajo únicamente se han dedicado a contratar ingenieros y programadores. Nada más. No se han preocupado en contratar o buscar personal que sea capaz de dar valor a ese tipo de datos. ¿Y cuál es la situación actual? Para poneros un ejemplo de contexto de cuál es la situación actual a nivel de criminalidad, ¿vale? Porque pensemos que uno de los principales elementos en los cuales vamos a intentar o vamos a buscar esa labor de proactividad va a ser para evitar ser víctima de algún tipo de acción criminal o sabotaje. Para que veáis un poco cuál es el panorama, estos son datos 2021. Durante 2021 se hizo una recopilación a nivel nacional de 287.000 denuncias con respecto a algún tipo de intrusión o delito relacionada con el ámbito informático. Estafas, fraudes, robos, ransomware, ¿vale? Cualquier tipo de delito asociado a, a la delincuencia informática o crimen organizado, ¿vale? Pensemos que esos 287.000 víctimas son las personas que han llegado o se han acercado o han tenido conocimiento o se han dado cuenta de que han sido víctimas y han ido a poner una denuncia, ¿vale? En el ámbito de la seguridad y también en el ámbito de la ciberseguridad hay un concepto que se llama la cifra negra. Y la cifra negra es las personas o víctimas que, sabiendo que son víctimas, no presentan denuncia por vergüenza, miedo a su reputación, otros elementos, o que simplemente no se consideran víctimas, ¿vale? Porque no son conscientes que han sido víctimas de un tipo de delito, ¿vale? Entonces, claro, si contemplamos que esa cifra ronda entre el 70-80%, estamos hablando de que esa cifra negra asciende a 1.300.000 delitos que no se han denunciado, lo que hace que realmente la cifra total de delitos producidos por el ámbito de la delincuencia eh, de la ciberdelincuencia ascendería a más de 1,5 millones de delitos. Comparemos la cifra de 1,5 millones, de 1.659.000 delitos con las 287.000 que realmente se han llegado a producir y vemos cómo es uno de los elementos de por qué esta lacra de la ciberdelincuencia sigue en aumento. Sigue en aumento porque ven como que no necesitan o sea, tienen una falsa sensación de impunidad. Bueno, no he dicho lo más importante. De estos 207.000, de 287.000 víctimas, únicamente se llega a juzgar, no a condenar, se llega a juzgar al 1% de los autores. Al 1%. O sea que con eso os lo digo todo.
Y ahí entra, y ahí es donde entra la ciberinteligencia. La ciberinteligencia tiene que ser ese elemento que nos ayude desde tres ámbitos. El primero, la prevención. ¿De acuerdo? Ahora veremos. Luego, la detección activa, es un elemento también súper importante. Y por último, una respuesta a ese tipo de acciones. Cuando hablamos de prevención, lo primero que tenemos que ser conscientes es que, aparte de conocer a los delincuentes, ¿vale? Pues está claro que tenemos capacidad para poder conocer diferentes metodologías y de ataque. Incluso tenemos organismos como INCIBE, CCNCER y otros que de forma recurrente pues, explican metodología y vectores de ataque. ¿Vale? Lo primero que necesitamos conocer es nuestra organización, porque si no conozco mi organización, por mucho que conozca los vectores de ataque de los malos, no voy a saber cómo voy a tener que o poder defenderme de ellos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir mi superficie de exposición. Eso es lo primero, para que los malos tengan cada vez menos capacidades o vectores para poder acceder a mi organización. El primero es, bueno, seguir los estándares de seguridad, de ciberseguridad, que pertoquen a nuestra organización. Luego también estar constantemente alerta de los nuevos avisos y de detección de vulnerabilidades que puedan reportar, pues en este caso, diferentes gremios o diferentes actores que pues, tengamos conocimiento, el CCNC, INCIBE o cualquier otra organización internacional que nos avise de vulnerabilidades conocidas. ¿Vale? A partir de aquí también, otro elemento también muy importante, es realizar diferentes tipos de auditorías e inspecciones de nuestros equipos y de nuestra gente. Está claro que necesito saber cómo está mi seguridad, cómo tengo mi organización a nivel de puertos, a nivel de accesos, a nivel de concienciación, a nivel de... Pensemos que, y paralelamente a que los malos estén buscando insiders, la primer vector de ataque utilizado y de entrada por los cibercriminales sigue siendo el correo electrónico. Por lo tanto, ahí también lo que necesitamos es que haya por parte de nuestros empleados o trabajadores, o incluso también nuestros directivos, porque pensemos que a veces son los directivos los vectores de ataque, digamos, que haya una formación y concienciación, pruebas, ejercicios de phishing, de phishing, de diferentes tipos de acciones para saber que nuestra organización está protegida. También un tipo de prevención que cada vez se nos demanda más, y aunque parezca que está fuera de lo que sería el ámbito de la ciberseguridad, es el ámbito de la intrusión física, pero no con el ámbito de romper nada, sino con el ámbito de acceder a nuestra organización por la puerta y ver cuáles son los mecanismos y metodologías que tenemos de controles para saber si un atacante es capaz de entrar a nuestra organización, si es capaz de tener acceso a nuestros equipos, si es capaz de tener acceso y dejar un USB enchufado en un equipo, si es capaz de tener acceso a las impresoras o sacar copia de todos los documentos que hemos impreso en las impresoras. O sea, cada vez más es algo que está dando más importancia, porque a veces sí que realmente tienen una buena ciberseguridad. eh, a nivel ciber es muy complejo que puedan llegar a accederles, pero luego a nivel físico sí que son capaces o tienen una muy mal planteamiento de seguridad a ese ámbito para poder acceder a la organización y poder, lo que digo, sentarte en cualquier despacho al lado de alguien y enchufar un USB y hacerte con el control del equipo, ¿vale? O sea, que a veces es un poco esa fase de concienciación y formación, ¿no? Yo me he encontrado a veces que es una prueba que me gusta mucho y intento hacerla yo cuando puedo. Pues sucede que acabas tomando café con la gente de la organización, en la cual luego te vas a sentar en su ordenador al lado, no te conocen de nada, tampoco te dicen nada y te dejan estar trasteando el equipo. ¿De acuerdo? Parece que sea algo muy, muy peliculero, pero sucede. Luego, después de la prevención, tenemos que también ir a la detección. Necesitamos tener esa vigilancia y monitorización activa. Por lo que hemos dicho anteriormente, necesito conocer quiénes son los actores, principalmente conocer su modus operandi, las características que utilizan, cuáles son los parámetros y vectores de entrada que utilizan, si
este tipo o este grupo criminal está utilizando el correo electrónico o el phishing o un correo adjunto. Bueno, hay que ver un poco cada organización, conocer cuáles son los diferentes tipos de vectores de ataque. Por un lado, para minimizarlos, si yo sé que están utilizando un dominio en concreto, suplantando a un tercero, bueno, pues lo podré poner en la lista negra para que mi organización esté precavida contra ese tipo, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, y cada vez más importante, aunque parezca algo que cuesta, ¿no? Es el intercambio de información. Si yo soy consciente de que me han hecho un intento de ataque o me han atacado, eh, seguramente van a intentar esa metodología con otras organizaciones, otras empresas, ya sean de mi gremio, ya sean de la competencia o no. Entonces, ¿por qué no compartir esa información? Ya hay colectivos, ya hay ámbitos en los cuales están generando sus propios CER, sus propios CESIR, para compartir información. Es que es imprescindible. ¿Por qué? Porque hoy me han atacado a mí, pero mañana puede ser que ataquen a la competencia y a mí me interesa saber cuál ha sido el vector de entrada de la competencia u otro sector. Entonces, cuesta mucho, pero hay que buscar mecanismos para hacer ese intercambio de información entre diferentes actores y potencialmente víctimas de los cibercriminales. Pues claro, agentes de las amenazas encontramos muchos, depende cuál sea la tipología de nuestra organización, tendremos unos u otros. A lo mejor si soy un banco, principalmente igual pueda tener ataques de grupos activistas porque quieran tener acceso a información de cuentas, clientes, para hacerla público porque consideran que estamos ayudando a determinada organización criminal o determinado político. Bueno, hay que tener muy presente. También el ciberespionaje. Pensemos que ya no hay eh, ahora nos hemos dado cuenta con Pegasus que, y un poco lo que comentaba al principio, si no somos conscientes de una amenaza, no nos podemos defender de ella, ¿vale? Ahora somos conscientes de Pegasus, pero pensemos que Pegasus es uno de los malware que se están utilizando. Hay más. Eso no quita que en este caso se hizo público a partir de unas filtraciones y se pudieron encontrar unos indicadores de compromiso que nos puedan señalar si hemos sido o no espiados, ¿vale? Pero eso genera que nuestra organización, cualquiera de nuestros directivos, realmente esté siendo la puerta de entrada y que esté filtrando información y no tengamos conocimiento. Aquí ya encontramos pues el cibercrimen tradicional, el cual pues va a intentar entrar en nuestro sistema y ya sea o aplicarnos una estafa del CEO o ya sea aplicarnos un ransomware. Y ya si nuestro ámbito es infraestructuras críticas o similar, bueno, pues tenemos el ciberterrorismo que va a intentar en este ámbito, bueno, pues buscar de qué forma pueda cometer algún tipo de acción criminal o incluso si nuestra página web tenemos una seguridad baja o mala, también van a intentar bueno, pues hacer un defecto similar y publicar algún tipo de publicidad o propaganda suya utilizando nuestra URL que luego compartirán en grupos yihadistas como que han hackeado o han vulnerado nuestra seguridad. ¿Vale? Son todos ámbitos en los cuales, en función de cuál sea nuestro espectro, pues tenemos que tener más o menos precaución, más o menos cuidado. Y hemos dicho que ha habido un incremento exponencial de la utilización o la acción criminal eh, de los ciberdelincuentes. Y las características son muy simples. La primera, el coste económico. ¿Cuánto creéis que cuesta preparar un ransomware? Bueno, ya lo hablamos ya, el hecho del ciberdelito como servicio, ¿no? El crime as service. Bueno, pues imaginad, ¿no? Ya no tengo ni que molestarme ni en crear el ransomware, únicamente lo que tengo que preocuparme es de generar el phishing para que un tercero me dé el panel de control o me ceda el panel de control para gestionar a mis equipos infectados, ¿no? Pues, realmente el coste económico es muy barato para una organización criminal lanzar una campaña de phishing o con malware, ¿vale? Imaginemos que envían 10.000 correos, con que pique uno de 10.000, imaginar la inversión que se ha realizado. Luego la ubicuidad, claro, el hecho de que puedan realizarse ataques eh, desde cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo, bueno, pues hace que la sensación de impunidad aumente. Yo puedo estar perfectamente ahora en Madrid realizando este webinar, pero puedo perfectamente estar lanzando un ataque a Rusia, a Ucrania,
a Estados Unidos o a las Maldivas. Por lo tanto, a partir de aquí yo utilizo mis mecanismos de ocultación de VPNs, proxy, etcétera, y la gente realmente, luego aquí tiene un problema también, que es cuál es el ámbito de atribución, ¿vale? Que es muy complejo, la atribución. Luego herramientas, ya hemos comentado, herramientas hay a patadas. Hay 50.000 repositorios donde podemos encontrar diferentes tipos de herramientas que van a proporcionarnos herramientas automatizadas para hacernos poder generar diferentes tipos de ataques sin tener que, ni que tener que saber programar. Luego hay el reducido riesgo, ¿de acuerdo? Ya hemos comentado el reducido riesgo, cómo llega a un punto en el cual mm, tiene una sensación de impunidad muy alta, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si vemos encima que no tienen que generar nada porque pueden alquilar los servicios, hiperconectividad, seguramente todos los que estáis escuchando estaréis con el teléfono o el ordenador y dos teléfonos más encima de la mesa, ¿vale? Pues, y si aquí ya, por último, eh, añadimos otro elemento que es el aspecto cognitivo, en el cual utilizan diferentes tipos de campañas para engañar a nuestros trabajadores, a nuestros empleados, preparando campañas de phishing, eh, phishing o de aproximación. Porque pensemos que no hay que tienen que ser campañas de phishing. Pensemos que pueden preparar, quieren hacer, nuestra organización está haciendo o está entrando en una licitación y la compañía puede hacer una aproximación en el ámbito físico para con ese trabajador porque le van a ofrecer un puesto de trabajo y necesitan conocer aspectos de la licitación y le van a ofrecer un puesto de trabajo brutal, le van a llevar, le van a invitar un día a comer. Van a pasar del ámbito ciber, al cual habrán contactado con él a partir de LinkedIn o similar, para ofrecerle un puesto de trabajo, algo brutal, para hacer un par de entrevistas en las cuales le van a intentar extraer cualquier tipo de información que pueda ser de utilidad. Por lo tanto, pensemos que no únicamente nos tenemos que circunscribir, como comenté anteriormente, al ámbito ciber, sino que el ámbito ciber también puede ayudarnos a hacer a cubrir diferentes ámbitos de nuestra seguridad física. Y el último, el alto impacto, ¿vale? Que tiene un alto impacto. Vemos como un coste económico baratísimo, puedo estar en las Bahamas, las herramientas son gratuitas, reducido riesgo. Por lo tanto, ¿por qué no voy a dedicarme a esto? Pensemos que la delincuencia tradicional, los malos de toda la vida que se dedican al tráfico de drogas, secuestro y tal, están transformando, más que transformando, están adecuando su negocio a también este ámbito. O sea, no descartan, únicamente están ampliando el negocio. También en el ámbito de ciberseguridad. Y claro, aquí también hay otra cosa que también es importante. A veces pensamos, no, porque aquí únicamente van a atacar a un ámbito en concreto, ¿no? Porque el mío que es de salud o el mío que es de tecnología, no. Si miramos por ámbitos, vemos que hay pocos que queden exentos, ¿vale? Que queden exentos por la afectación del ransomware por ámbito, ¿vale? Estas son estadísticas, pero hay que tenerlas presentes, ¿vale? Claro, de ahí que viene que esa monitorización activa que tengamos sea necesario la monitorización de diferentes foros, de diferentes plataformas, de diferentes páginas en las cuales se comparta, se elaboren las diferentes estrategias para hacer diferentes ataques. Hay también la importancia y un poco lo que comentaba anteriormente, de el hecho de las herramientas automatizadas no nos van a ayudar a parar según qué ataques, ni a enterarnos. ¿Por qué? Porque pensemos que en este tipo de foros o de canales necesitas tener un analista que esté realmente introducido. O sea, aquí pensemos que la ciberinteligencia va de la mano de Virtualumin, ¿vale? De la utilización de fuentes humanas, pero en el ámbito ciber. Necesitas tener gente infiltrada en los grupos activistas, en los grupos terroristas, en los grupos criminales, o como mínimo en los foros en los cuales ellos comparten y comentan, para poder tener esa labor proactiva y en cuanto aparezca el primer indicio de que están hablando de mi organización, empezar a prepararme para, ya sea primero, para intentar evitar ese ataque y en el caso de que no pueda evitarlo por circunstancias X, que pueda mitigarlo, ¿vale? Que también es importante y hay que tener muy presente. Y ahí entra también un poco pues, la figura de OSI, ¿no? De Obtención de Información en Fuentes Abiertas para la generación de inteligencia, que nos tiene que permitir de una forma económica el poder obtener esos datos que me ayuden a hacer esa transformación que comentábamos al principio, que es pasar de esos datos a inteligencia que puedan ser de interés para nuestra organización.
Y ahí siempre de la mano, como comentaba anteriormente, de analistas de inteligencia y de analistas de virtual. Y pues claro, entonces, visto lo visto, ya hemos comentado que nuestra organización realmente no es vulnerable, o sea, perdón, que no es impermeable. Tenemos que ser conscientes de detectar, y eso nos ayuda también la ciberinteligencia, detectar cuáles son los ámbitos que no tienen por qué ser únicamente de hierros, pueden ser de procedimientos, pueden ser laborales, los cuales somos vulnerables, ¿de acuerdo? A partir de ahí que tenemos que también detectar qué forma podemos mitigarlos, y a partir de aquí, como os he comentado, también conocer las diferentes metodologías de los ciberdelincuentes. Y esto lo que nos va a provocar va a ser la posibilidad de, una vez parcheado estos puntos, pues que sea muy complejo que puedan acceder a nuestra organización. Pero claro, no imposible, muy difícil. Pensamos que tendrán nuevas metodologías que no conocemos. Pero bueno, pensemos, aquí sí que va un poco a lo que decíamos anteriormente, a no ser que seamos un objetivo específicamente diseñado, enfocado por alguna cosa muy concreta, si utilizan las técnicas de explotación tradicionales y ven que no pasan los primeros filtros, pues seguramente se irán a otra organización que sí que les facilite, sí que puedan entrar sin tener que esforzarse. ¿Vale? Por lo tanto, ahí la importancia de esa primera labor proactiva, de ser capaz de detectar cuáles son mis vectores de ataque, conocer cuáles son las puntas de lanza de los cibercriminales y ahí, bueno, pues minimizar la exposición al máximo para ponérselo como un poquito más difícil. Porque estos, como está claro, ¿no? Es como las vulnerabilidades, es como el riesgo, ¿no? Cuando hablamos de que existe un riesgo, sí, existe un riesgo. El riesgo es al final, simplificando, es una amenaza por una vulnerabilidad, ¿vale? Es la ecuación del riesgo. En este caso, la amenaza, bueno, si lo hacemos si hacemos una traslación al mundo físico, la amenaza sería un ladrón, ¿de acuerdo? Y la vulnerabilidad sería una ventana abierta. Por lo tanto, el riesgo está en que el ladrón me entre por la ventana. ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros os estéis imaginando a un ladrón entrando por una ventana de una planta baja. Pero imaginad si nosotros aplicamos estas medidas de contención y estas medidas de ciberseguridad aplicadas por la inteligencia, que mi ventana pasa a estar en una planta baja a estar en una décima planta. ¿El riesgo existe? Sí, tengo la ventana abierta. ¿El, el- ¿La amenaza existe? ¿Es el ladrón? Sí, pero hemos minimizado el riesgo. ¿Por qué? Porque aunque la vulnerabilidad esté, el riesgo ha sido minimizado. ¿Por qué? Porque hemos aplicado medidas para que no sea tan sencillo acceder a nuestra ventana, en este caso, a nuestros equipos, nuestros sistemas, ¿no? Y la respuesta que tenemos que dar principalmente viene o vendrá enfocada principalmente por el nivel de madurez de nuestra organización. No todas las organizaciones están en un estado de madurez para implementar directamente a nivel propio un servicio de inteligencia o ciberinteligencia. Por lo tanto, hay algunas que lo que precisan es pues, un apoyo en la creación. Hay otras que lo que solicitan es el servicio para que se dé ese apoyo a nivel de detección de vectores de entrada o ataque. ¿Vale? Depende mucho del nivel de madurez. Pero bueno, hay que tener presente que cualquier empresa o organización puede ser susceptible de utilizar un servicio de ciberinteligencia. No podemos pensar que únicamente está diseñado, está planteado para grandes corporaciones. Y ahí entraría donde nos ayuda principalmente la ciberinteligencia, es en esa conversión, no esa recopilación de esa información que hemos podido obtener, por lo que hemos dicho, ¿no? Ya sea en algunos aspectos por elementos automatizados, por otros necesitaremos la utilización de agentes o analistas que estén infiltrados y nos den información de primera mano de esos grupos. Por lo tanto, a partir de aquí, toda esa información que nosotros podamos, necesitamos cocinarla. Necesitamos primero ser conscientes de que existe. Y a partir de ahí, recopilarla, analizarla y a partir de ese análisis generaremos inteligencia que nos ayudará pues, a una serie de ámbitos a minimizar esa exposición, ¿no? A minimizar ese riesgo que comentamos anteriormente. ¿Vale? Bueno, principalmente pensemos esa acción que vamos a realizar nos tiene que servir, bueno, pues primero de todo, pues para la monitorización y detección de eventos. Pensemos que tenemos que pensar que lo primero que necesitamos es ser conscientes de que algo está pasando, ¿vale? Y para detectar que algo está pasando necesito una monitorización activa. A partir de ahí necesitamos clasificar toda esa información, lo que comentamos anteriormente. Hay que clasificarla, categorizarla en función también del riesgo, el impacto que pueda tener.
para darle prioridad. Está claro que no podemos hacer frente a todo a la vez. Por lo tanto, necesitamos categorizar y clasificar esa información en función del nivel de impacto que pueda tener a nuestra organización. Luego, pues a partir de ahí tendrá esa fase de análisis que comenzaba, esa investigación posterior que necesitaremos también para intentar averiguar quién es el instigador y quién está detrás de ese evento en el cual puede ser de diversos ámbitos, ¿eh? Puede ser reputacional, puede ser intento de ataque, o de intento de intrusión, del ámbito que sea, y a partir de aquí, bueno, pues gestionaremos una serie de alertas, alarmas, incidentes y peticiones que irán resolviendo, bueno, pues las diferentes peticiones por parte del ámbito de investigación y análisis, ¿vale? A partir de aquí pensemos que necesitaremos también, una vez ya tengamos controlado ese incidente, bueno, pues propuestas de seguimiento y acciones de mejora. Es importantísimo, sobre todo, en este punto, ¿no? de propuesta de seguimiento. Pensemos que un incidente, a contrario de lo que suele parecer, que creemos que por el simple hecho de que ya ha parado un incidente ya no existe, no, perdón, un incidente no acaba hasta que no se ha hecho una acción de mejora que me permita mitigarlo 100%. Mientras no esté mitigado, no podemos cerrar ese incidente. Y por desgracia suele ser así. Vale, nos han atacado, ya está, estamos más o menos recuperados, pero no hemos solucionado el problema. Y también está claro que nos puede ayudar al apoyo para el cumplimiento regulatorio. Entonces, claro, aquí hemos comentado anteriormente, no tenemos que ser proactivos. Necesitamos tener esa capacidad proactiva, ¿no? No podemos esperar a que los malos nos ataquen, ¿vale? Y si nos atacan, como hemos comentado, tener esa faceta de mitigación. ¿Para qué nos puede servir la inteligencia? La inteligencia nos puede servir, primero de todo, para gestionar nuestros propios activos. Tendemos a creer, lo que decíamos antes, ¿no? Que tendemos a pensar, tendemos a creer que bueno, que ya tenemos todo protegido. Bueno, pero quizá no es lo que pensamos, ¿no? Igual necesitamos que ir un poco más allá. Igual necesitamos darnos cuenta de que tenemos una serie de activos, que igual no tenemos conocimiento ni que están expuestos. ¿Vale? Que eso también suele pasar, ¿vale? Tenemos una serie de activos, tenemos una serie de dominios, una serie de servidores que tenemos, que en algún momento se utilizaron, los tenemos ahí y no somos capaces ni recordamos que los tenemos en abierto, ¿vale? Por lo tanto, es importante gestión. Aquí pensemos que también podemos pensar en un activo a nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? En nuestros correos electrónicos, a no únicamente pensar en servidores o IPs, ¿vale? Ir un poco más allá, ¿vale? Ampliar, hacer una categorización de cuáles son nuestros activos y ver cuál de ellos, de una forma, podemos hacer esa labor de monitorización y gestión para evitar, pues, que puedan ser utilizados por terceros. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, algo tan simple como las filtraciones. Es algo tan simple, pero algo tan complejo. Tan simple en el sentido de que tenemos una muy mala higiene digital. Esa higiene digital lo que suele conllevar es que la gente utilice el correo corporativo para darse de alta en diferentes tipos de plataformas o redes sociales. ¿Y qué sucede? Que aunque tenga una contraseña muy potente, que encima, ya que tengo una contraseña muy fuerte, ¿para qué voy a crearme otra nueva? Pues lo utilizo la misma. Y hay esa filtración en Twitter, en Tinder o en cualquier otra aplicación. Y resulta que la contraseña que se ha filtrado es la misma que utiliza mi trabajador en su correo electrónico. Por tanto, hay que tener presente esa monitorización activa que también es necesaria, ¿vale? Luego, detección de vulnerabilidades. Ya decíamos anteriormente, o sea, van surgiendo cada día vulnerabilidades nuevas. Necesitamos estar totalmente al día y la inteligencia en esto nos puede ayudar, porque ya he hecho un catálogo de cuáles son mis equipos, y qué estructura, qué software, y a partir de ahí, de forma automatizada, la ciberinteligencia me va a dar posibilidades para saber tal como se produzca una vulnerabilidad, decirme, el equipo que tienes en aquella oficina, el número 2723 de Manhattan, tiene esta vulnerabilidad, hay que parcharlo ya, ¿vale? Es necesario también tener ese catálogo, esa primera fase de recopilación de activos que decíamos en el punto anterior. Luego, reputación corporativa. En muchas ocasiones no se le da la importancia que tiene a la reputación corporativa. Hoy en día no hay empresa que no tenga presencia en Internet, en la red. Por ejemplo,
es necesario tener es crear esa monitorización activa, como comentaba, también para la detección de pequeños focos de conflictividad en plataformas o redes sociales. ¿Vale? Pensemos que este ámbito de monitorización va mucho más allá de lo que sería el ámbito tradicional de marketing, en el cual buscan un impacto, va mucho más allá. Va mucho más allá porque ya no se trata únicamente de ver qué dice la gente positivo o negativo, ¿no? Únicamente a partir del texto publicado en Twitter o en Facebook. Va mucho más allá. Necesitamos ser capaces de detectar en el ámbito de reputación corporativa detectar nuestro logo en cualquier documento, en cualquier imagen, en cualquier vídeo que se publique. Tengo que ser capaz, si se hace mención de mi empresa en cualquier vídeo, en cualquier audio, tengo que ser capaz de detectar si aparece una fotografía de mi CEO, de algún directivo o de alguien representante de la empresa en algún vídeo, meme o similar. Eso las herramientas tradicionales de marketing no lo hacen. ¿Vale? Y es un gran problema, porque cuando se llega a dar, porque un poco aquí como quiere mostrar, ¿no? Esta flechita, realmente si yo soy capaz de, con una monitorización activa, detectar en el momento cero, cuando se publica una mención o un vídeo que haga referencia a mi organización, soy capaz de detectarlo, a partir de ahí tengo un margen para tomar medidas, ya sea para la eliminación o ya sea para la contención y mitigación. ¿Vale? Si yo espero a que marketing me detecte por impacto, primero que no lo va a detectar, porque solo va a hacer monitorización de texto y de palabras clave. Y segundo que cuando lo detecte, si es que lo detecta, ya será demasiado tarde y sabéis perfectamente lo que cuesta levantar una reputación. También, como comentaba anteriormente, el tema de la seguridad corporativa. También el tema de la de ciberinteligencia también nos aporta esa visión que nos va a ayudar también a mejorar la seguridad corporativa desde el punto de vista de control. Aunque parezca que no está relacionado, está muy relacionado porque al final lo que buscas es ver realmente dentro de la organización qué nivel de acceso puedes tener a diferentes equipos, computadores o servicios que puedan llegar a comprometer la ciberseguridad de tu organización. Por lo tanto, ¿quién mejor que en un ámbito, un especialista, un analista en ciberinteligencia, para saber realmente, una vez ha podido hacer la instrucción en tu organización, ver qué tipo de elementos sería susceptible para poder infectar o hacerse con el control de esa máquina o de sus equipos? ¿Vale? Luego, cada vez más recursos humanos. Recursos humanos acuden mucho a nosotros también porque sobre todo, ya no para ámbito de contratación, que también, porque pensemos que, como hemos comentado anteriormente, ¿no? La reputación es algo que vale mucho. Pues no me puedo arriesgar a contratar a una persona y que esa persona, por motivos X, tuviera una juventud loca o le guste mucho participar en según qué foros o en según qué chats y resulta que luego tengamos un problema porque se filtra que esta persona participa en foros de tal o visita páginas cual. ¿Vale? Por tanto, incluso también a veces dentro de la propia organización quieren ascender a una persona y, y bueno, necesitan saber un poco cuál es el ámbito en el cual se mueve para evitar tener disgustos, ¿no? También un poco, pues en las nuevas contrataciones, también, para ver un poco ver qué es el perfil, realmente, si cumple un poco o no los estándares de nuestra organización, sobre todo de cara de imagen, reputación, comportamiento. Luego también, elemento importante, ¿de acuerdo? El cómo utilizar o cómo ver realmente a nivel de compliance, ¿no? ¿Cómo podemos hacer pues, para la ayuda a la prevención, ¿no? De algún tipo de delito que se pueda estar yo cometiendo a nivel interno para que pueda tener algún tipo de consecuencia penal, ¿vale? Pues aquí también es importante. También pensemos que la ciberinteligencia también, como comentaba Antonio en la presentación, un gran porcentaje de nuestras investigaciones están relacionadas con esto. ¿Vale? Tienen diferentes tipos o sospechas de algún tipo de acción criminal dentro de la propia organización y lo que necesitan es labores de inteligencia, ciberinteligencia, de investigación que pueda ayudar a detectar realmente si está cometiendo o no ese tipo de acción. Luego también otro elemento que es muy relevante es la inteligencia competitiva. Necesito saber qué está haciendo mi competidor, cómo se está comportando. ¿Vale? Es otro elemento también en el cual la inteligencia se está focalizando porque esa, como hemos comentado, esa capacidad de obtener información y de proactividad me ayuda también un poco a ver cuál es tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh?
también me ayuda a saber el por qué una campaña de un cliente, perdón, un cliente, de una competencia no ha funcionado, por ejemplo, ¿no? O por qué esa campaña ha fracasado, o por qué está funcionando tan bien, ¿vale? Nos sirve un poco para cualquiera de estos aspectos, ¿no? Luego también es importante para la homologación de proveedores y clientes. Nos permite hacer pues, una revisión tanto a nivel de ciberseguridad, como a nivel de reputación, como a nivel de otro tipo de niveles, para ver realmente si ese proveedor o ese cliente es adecuado para nuestra organización. Porque pensemos que, y creo que lo comento un poco más adelante, ¿no? Pensemos que nuestros proveedores, en definitiva nuestros clientes, pueden ser el vector de entrada para nuestra organización. Por lo tanto, también necesito saber si están preparados a nivel de ciberseguridad para poder contener o mitigar un ataque que pudiera venir hacia nosotros. ¿Vale? Esto es un poco lo que venía a referenciaros, ¿no? Entonces, en función del proveedor crítico en el cual yo necesite eh, su materia prima, sus sistemas, algún tipo de elemento, independientemente de que pueda estar o no conectado a mi infraestructura, a mí, como es un proveedor crítico, igual me interesa, aparte de que yo le pida que él realice una monitorización de una labor de ciberinteligencia de sus activos para evitar ser víctima de cualquier tipo de acción criminal, igual a mí me sale a cuenta encargarme también una segunda capa de ciberinteligencia sobre ese proveedor para intentar detectar cualquier tipo de ataque o similar, porque aunque no me ataquen a mí, si atacan a ese proveedor, yo tengo que parar. Por lo tanto, a veces me interesa el tener esa visión también un poquito más prospectiva, ¿vale? De avanzar, decir, vale, ya no únicamente me voy a proteger a mí, sino voy a proteger a mis proveedores críticos, porque al final si ellos palman, palmo yo. Y ya como conclusiones, para ir finalizando, que tampoco quiero extenderme más en el tiempo, no quiero que eso sea tarde, ¿vale? Pensemos que los cibercriminales están utilizando vectores de ataque clásicos de toda la vida, van apareciendo nuevos vectores, los van aprovechando, pero si las técnicas antiguas funcionan, ¿para qué van a utilizarlas? ¿No? ¿Para qué van a modificarlas? Siguen utilizando herramientas de sistema y tienen conocimiento de sus objetivos, que es lo que decía anteriormente, ¿no? Y los malos también hacen esas labores de inteligencia o ciberinteligencia sobre sus objetivos a la hora de saber sobre quién es más útil o más práctico poder realizar esos ataques, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Y aquí entraría en juego la ciberinteligencia. Primero, tenemos que conocer a nuestra organización, ¿vale? Siendo conscientes de que los malos van a aprovechar nuestras vulnerabilidades, más que pensemos de que son superhéroes, ¿vale? De que tienen superpoderes y que pueden entrar a cualquier equipo. No, lo que suelen aprovechar son vulnerabilidades de mi organización y necesito conocerlas y la ciberinteligencia me va a ayudar a ellos. Por lo también es importante pensar en la capacitación de los responsables. Tendemos a pensar lo que decía al principio. No, es que yo he contratado tal hierro o tal otro software y claro, yo ya de cara a la junta directiva estoy cubierto, ¿no? Bueno, pues igual lo que hay que hacer es, es enseñarles, motivarles, ¿vale? Formarles para que no exista esa falsa situación en la cual no, yo he contratado, por lo tanto ya me escudo, ¿no? Perdónate, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y por último ya, que creamos la ciberinteligencia como un elemento proactivo. Tengamos que pensar que la ciberinteligencia en todos los ámbitos que hemos expuesto nos va a ayudar en cualquiera de ellos, tanto a nivel de ciberseguridad como a nivel de diferentes servicios que nos pueda ayudar de cara a nuestra organización, sobre todo para plantearnos si somos capaces de llevar a nuestra organización a ese nivel, ¿me acuerdo? Que nos permita tener esa proactividad para ser conscientes que podemos llegar a parar o mitigar gran parte de los ataques que podemos llegar a recibir, ¿no? Lo que hemos dicho antes, minimizar ese riesgo, aunque sabemos que la amenaza va a estar ahí. Y bueno, por mi parte, pues agradeceros en este caso la participación. No sé si hay alguna duda, consulta, preguntas que queráis realizarme. Tengo aquí una primera pregunta que me pasa Lidia, es ¿cómo se prepara la ciberseguridad y la ciberinteligencia para afrontar las amenazas futuras referente a la computación cuántica? Buena pregunta y compleja. Pensemos que si nos paramos a hablar de la computación cuántica en el ámbito en el cual presuponemos
Bueno, que es un poco lo que se habla, ¿no? Que va a tener una capacidad de cómputo brutal, al menos es lo que nos van a decir, brutal. Los sistemas actuales de seguridad no van a servir, a no ser que utilicemos la computación cuántica para crear sistemas que puedan contrarrestar a esa computación cuántica mala, ¿no? Entonces, no sabría decirte hacia dónde va a evolucionar. Lo que sí está claro que, aunque la computación cuántica vaya a ayudar en este caso, pues para mí hay que tener presente que los malos eh, todavía va a ser complejo que puedan tener acceso a computadores cuánticos, ¿vale? Pero bueno, en un supuesto de que puedan llegar a tener ese control, pensemos que esa misma computación también se habrá utilizado pues para mejorar algoritmos, para mejorar cifrados, por lo tanto, yo creo que al final ahí quedarán más o menos compensados y al final volveremos al inicio. Al final, ¿quién es el principal eslabón? ¿Cuál es el que se considera eslabón más débil? El usuario, ¿no? Pues ya volverán yendo a atacar ahí. Y a partir de aquí, bueno, hay que cambiar un poco el paradigma de cambiar de eslabón más débil, ¿vale? A primera barrera de nuestra organización de cara al cibercrimen. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más efectivos ante ciberataques, ya sean estados u organizaciones? A ver, el problema es, si recibimos un ataque, en este caso, imaginemos que ese ciberataque viene a partir de una herramienta, como pueda ser Pegasus o cualquier otra herramienta que sea desconocida para nosotros, tenemos un gran problema. Porque si no tengo elementos para identificar adentro de mi organización, estoy vendido. No voy a tener ningún tipo de posibilidad, no voy a saber ni que me están atacando, que es lo que ha pasado ahora aquí en España con el CNI y con los diferentes actores, ¿no? En ese ámbito, al final, pensemos, que por mi experiencia, la gran mayoría de ataques vienen utilizando el vector tradicional, ¿vale? Que es el insider o el correo electrónico, el principal, a partir de credenciales, etcétera, ¿no? A partir de donde empieza. Luego vemos que existe otra faceta que es, vale, una vez que se han hecho con el control han podido entrar en mi organización, vemos unas siguientes fases, ¿no? Como es, bueno, pues el chantaje, o si nos enfrenta con ransomware, o nos roban la información, nos extorsionan. Eso es otra vertiente, otro ámbito. Pero a nivel de mecanismo de defensa, sigo pensando que actualmente sigue siendo la ciberinteligencia para. ¿Por qué? Porque pensamos que esos ataques que están produciendo esos estados o organizaciones que están patrocinando a grupos criminales, al final la metodología de ataque de esos grupos criminales es conocida. Lo que pasa es que nosotros las grandes organizaciones no se molestan en buscar cuáles son los ítems o metodología de ataque para intentar blindar. ¿Algunos de vosotros se ha preocupado en conocer, imagino que más de uno sí, no, pero seguramente más de uno de vosotros habéis escuchado a Grupo Conti, Grupo Lazarus, que llegaron a infiltrarse o que llegaron a entrar en Estrella Damm, que llegaron a entrar en el SEPE? ¿Os habéis preocupado en conocer cuáles han sido los vectores de ataque y qué mecanismos utilizaron para hacer esa infección, ese control? Seguramente muchos de vosotros no. Por tanto, lo primero que necesito es vuelvo al principio. Aquí es la ciberinteligencia. Mecanismo de defensa, esa proactividad. Conocer qué elementos vulnerables tengo yo y cómo atacan los malos. Y para mí sería cuál es el primer mecanismo de defensa. Esa es la proactividad. Claro, he visto la noticia, ¿no? Comenta que al haber detectado una vulnerabilidad en el Tor browser, ¿qué nos dice? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sobre el tema del Tor browser, ¿vale? O de la navegación en la red Tor, yo creo que el problema está que se ha mitificado bastante o se ha mitificado demasiado todo lo que es la navegación anónima mediante la red Tor. O sea, pensemos, desde el momento en el cual cualquier persona o cualquier organización puede intentar ser un nodo en la red Tor, ya sea el inicial, de salida o intermedio, ¿dónde está esa seguridad? Yo monto una organización y yo pido que, oye, yo quiero ser nodo de salida. Venga, va, tú, nodo de salida. Oye, que yo quiero ser nodo de intermedio. Venga, el nodo de entrada igual te cuesta un poco más. Pero al final,
en contacto con una ONG, universidad o tal, claro, se le ha dado un aura, ¿vale? De impenetrabilidad y de anonimato al rector que quizás no lo tiene. Quizás no lo tiene. Y aquí, por ejemplo, bueno, ha salido esta vulnerabilidad, pero claro, esta vulnerabilidad, ¿desde cuándo está? Y esta vulnerabilidad puede haber sido dejada a propósito o no. Bueno, ese tipo de cosas que tenemos que tener muy pendientes, sobre todo cuando son organizaciones coordinadas por terceros y que cualquiera puede meterse ahí para ofrecer un nodo y salir. Entonces, para mí eso es más dudoso. ¿Tenemos alguna pregunta más? Y la última, me dice Lidia, para lo de la inteligencia competitiva, ¿cómo puede aportar la ciberinteligencia? ¿No sería más bien una responsabilidad del equipo de inteligencia de negocios? Depende. En este caso pensemos, si el equipo de inteligencia de negocios tiene la capacidad de hacer esa monitorización activa de la competencia y luego de forma paralela es capaz de tratar toda esa información que hemos comentado a nivel de audios, vídeos y tal, y por último, realizar el análisis, perfectamente podían asumirlo. Pero normalmente inteligencia de negocios suele llevar otro tipo de estrategia o perspectiva y se suele alimentar de otro tipo de input, ¿no? Que no serían los que les podía proporcionar la ciberinteligencia. En este ámbito yo creo que la ciberinteligencia sería un plus más para darles esos repos, ese trabajo ya mascado, ¿vale? En un informe en el cual puedan tener esos elementos que les puedan ayudar para hacer su estrategia como elemento, en este caso, pues, de equipo de inteligencia de negocios. Y bueno, me comentan que finalizamos, ¿de acuerdo? Agradeceros en este caso la presencia, agradeceros las preguntas realizadas y bueno, eso, espero veros en el próximo. Y bueno, y comentaros que sepáis que cuando cerréis el evento me comentan que os intentarán redireccionar a un cuestionario de calidad del webinar, ¿de acuerdo? No es ningún virus ni es Pegasus, simplemente os redireccionarán para que deis vuestra opinión sobre el webinar, ¿de acuerdo? Y bueno, lo repito, daros las gracias y en breve, bueno, pues este webinar se colgará en el canal de YouTube de Internet Security Oídos. Y bueno, y por lo demás, pues agradeceros la asistencia y hasta pronto.